Ahí estuve viendo, hay dos subieron las actividades de planificación de la unidad 3, no sé si llegaron a leer algo de la unidad 3, o por lo menos la actividad la vieron. Sí, un poco la estuve viendo. Bueno, yo ahí estuve respondiendo algunas consultas, no sé si Néstor eras vos o algún otro de los chicos que dijo lo de la actividad, que por ahí estaba, digamos que en realidad la actividad es una actividad sencilla, que lo que busca es que a grandes rasgos, digamos, la idea es que ustedes lean como en diagonal rápidamente esas planificaciones, como para que tengan una idea o acercarse a una idea, tener una aproximación de cómo desde los distintos niveles de gestión se fueron armando las propuestas de planificación. Y la idea de los ejes de análisis que yo les puse, hay muchos más, pero digamos, para mí esos son como los más destacados, que ustedes puedan mínimamente identificarlos. Les sugiero que los que no lo hicieron, si bien, bueno, vencería hoy la actividad, aunque sea léanlo, completen algo de esa actividad, porque hay una pregunta, la última pregunta del parcial, en realidad no es una pregunta, digamos, es más bien, digamos, ustedes tuvieron que volcar la información y la idea es que ustedes puedan hacer una conclusión en el parcial, ¿sí? Entonces la última pregunta va a apuntar a eso. Por eso la actividad tampoco revestía muchas más complicaciones, y con eso, básicamente los que pudieron hacer, Daniela hizo la actividad y creo que Yaira también, no me acuerdo, no, creo que no, Michelle, no me acuerdo quién fue, hizo la actividad también. Bueno, básicamente es eso, ¿sí? Tener esa actividad lo que hace es resumir un poco los conceptos que se ven en la unidad 3. Eso con respecto a la actividad. Y después, digamos, entra, en el parcial van a entrar la unidad 1, 2 y 3. Y las preguntas van a girar en torno a esos grandes ejes temáticos, ¿sí? La primera unidad es la política, la segunda es desarrollo y la tercera es planificación, a grandes rasgos. Por ahí viene la mano del parcial. Si bien son preguntas, digamos, son preguntas que conllevan a un breve análisis de ustedes en base a la lectura que ustedes han hecho de las unidades. Entonces es importante que desde el punto de vista político ustedes tengan en claridad qué implica la política, cuál es la importancia de la política, que es cierto que quizás nosotros en nuestro país le huimos bastante por lo, no sé si por lo complejo, pero por todo el trasfondo que tiene la temática, pero un poco entender cuál es esa mirada de política, cómo, y esa mirada política a nivel contexto general, cómo se va aplicando a nivel sectorial, digamos, cuál es la mirada dentro de ese contexto, de esa gran caja que es la política, cómo se va pensando esa política sectorial en esta gran mirada de política nacional, ¿sí? Y a nivel sectorial, entender que por ahí lo difícil de armar una política desde la mirada del sector tiene que ver con la complejidad del sector por lo multi-transdisciplinar que es el sector turístico. Entonces, si yo quiero desarrollar una política, fíjense, analicemos esto, el contexto de COVID. Todos los países se vieron por una política sanitaria limitados en el desarrollo total o completo, independientemente del país, del sector, porque estamos hablando de que muchas agencias, muchas empresas, hoteles tuvieron que cerrar o quebraron porque los desplazamientos internacionales no pudieron concretarse en su máxima expresión. Entonces, hay como una política de transporte, o sea, primero sanitaria y después de transporte y después de migración, porque entra también la vacuna, volvemos al tema sanitario, cómo eso fue repercutiendo en la política sectorial del turismo, ¿sí? Eso, o sea, esto es a modo de ejemplo. Pero es importante que tengamos en cuenta que la política turística necesariamente se ve atravesada por las decisiones de los otros sectores. ¿Y por qué? Porque claramente nos afecta una definición de obras públicas, una definición
una política de transporte, una política migratoria, una política sanitaria, una política económica, una política productiva, lo que fuera, cultural, nos afecta, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Eso desde la mirada política. Y después, también, el tema del desarrollo, ¿sí? Entender cómo mínimamente, cómo se fueron dando cómo se fue dando. Cuando hablamos de desarrollo, ¿de qué concretamente hablamos? Porque muchas veces uno entra en la confusión de cuando hablamos del desarrollo, hablamos del crecimiento. Pero es lo mismo. Bueno, en alguna época fue lo mismo, pero hoy claramente no es lo mismo, porque estamos hablando de un crecimiento que tiene que ver con cuestiones netamente cuantitativas, y el desarrollo, si bien tiene que ver con algo cuantitativo, lo que apunta es más a un equilibrio en los procesos y tiene que ver más a una cuestión cualitativa que cuantitativa. Entonces, con el paso de los años, que se hayan empezado a entender desde la mirada de las políticas nacionales, que se haya empezado a incorporar esta mirada del desarrollo desde de aspectos más blandos o más cualitativos, van afinando el lápiz en los procesos de planificación, ¿sí? Entonces, esto es importante, por ahí diferenciar crecimiento, desarrollo, no lo pregunto, pero sí es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, y también, cuando hablamos de desarrollo, cómo se fueron dando esos desarrollos a lo largo del tiempo, y en qué instancia creen ustedes que estamos nosotros hoy, digo, no como país, ¿sí? Sino como sociedad global, cuando hablamos del desarrollo. ¿Por qué hablamos del desarrollo sostenible o sustentable? ¿Qué otros tipos de desarrollo hay? ¿Cómo afecta a cada uno de los países? Bueno, esto también es importante que lo tengan en cuenta. Y cuando hablamos del desarrollo en Argentina, esto siempre, ¿no? Escala, siempre pensamos de lo global y lo bajamos después a lo nacional. Por ahí, Daniela, está bueno que vos también, que vos hace muchos años que vivís allá, que manejes siempre, por supuesto que va a ser bienvenida a todas sus observaciones en el contexto de España, que es el país que hoy te aloja, digamos, hoy es tu patria, ¿no? Vos vivís allá, sos cuasi española, diría. No sé. Entonces, tener esa mirada, ¿sí? Y por supuesto, esa mirada del desarrollo, cómo se trabaja o cómo se aborda desde... Se me ha ido y la verdad que mucho. Ay, sí, vas y venís. Sí, voy y vengo. Bueno, ¿hay algo que te perdiste que quieras que... Sí. Bueno, yo lo que quería decir es que esta actividad en particular a mí me resultó muy interesante, porque la verdad es que pude profundizar más sobre los planes españoles y también comparar con los argentinos y a su vez concluir que básicamente en todas partes se persiguen los mismos objetivos. Bueno, cada uno tiene su matiz particular. Por ejemplo, en Málaga hacen, bueno, considero que ese plan está muy, muy bien, sobre todo de cara a nosotros, que bueno, nos brinda un montón de datos de, bueno, cómo han llegado los turistas, o sea, a nivel estadístico, el medio de transporte, si bien tiene un enfoque más económico, pero bueno, que me ha resultado muy interesante. Sí, ahí aprovecho, y hay una cosita que observé del tu Excel, fue que, por ejemplo, cuando dice la temporalidad se refiere al que está bueno también analizarlo, ¿no? Los periodos, el periodo de tiempo en el cual se pensó ese proceso de planificación, es decir, por ejemplo, el FETS 2025, entonces se había pensado, antes era el 2020-16, el primero 2020, el segundo 2025, el tercero. Entonces analicen ustedes, vayan viendo esas fechas, porque es importante también. Creo que esto en algún momento lo hemos hablado o no sé, lo habré hablado en otra cátedra, pero es importante la temporalidad, porque hoy, como el contexto global
va modificándose permanentemente y las realidades a nivel país también se van modificando, eso que las grandes planificaciones que eran a 20 años, a 10 mínimo, 20 años, 30 años, eso ya debe acotarse. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso acelerado de cambio permanente. Entonces las miradas tienen que, el plan estratégico claramente tiene una mirada de largo plazo, pero hoy largo plazo no es 10 años, hoy estamos hablando de largo plazo 5 años. Y por ejemplo, cuando hablamos de un plan de marketing, por decir un plan de marketing de destinos, o un plan de marketing de algún producto turístico, eso debe ser a un año, como mucho, semestralmente debería ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en España ahora con la erupción del volcán en Palma? Digamos, hay que repensar todo. Si hace un año o hace 6 meses se había armado algún plan estratégico, hoy esta situación absolutamente que no se esperaba, ¿cómo se va a abordar el destino? ¿Cómo se va a recuperar el destino? Hay que hacer un parate ahí y repensar las políticas para, primero, de recuperación, segundo, rehabilitación, tercero, reconstrucción, y a partir de ahí, de desarrollo. Entonces, esas miradas tienen que adaptarse de acuerdo a esos contextos. Y nosotros, desde la mirada profesional, tenemos que saber adaptarnos. Entonces, hoy hay que atender necesariamente esta emergencia, porque está en una emergencia. La gente perdió sus casas, la gente salió con lo que tenía puesto, perdió fotos, perdió documentos, perdió todo. No hablamos de plata, no hablamos de la casa, que es grave eso también. Pero hablamos de todo, lo más esencial. Entonces, ¿cómo se hace para recuperar una comunidad y un territorio con semejante golpe? Eso es lo que lleva a repensar. La política tiene que estar adaptada, tiene que adaptarse a esas situaciones que son complejas. Entonces, por eso las planificaciones, si antes se pensaban a 10, 20 años, hoy tienen que ser como máximo a 5. Entonces, bueno, a eso cuando dice la parte de temporalidad, me refiero a eso, que analicen bien, que vean eso, por ahí van a ver que algunos traté de que sean todos los más actuales, por ejemplo, Andalucía, bueno, España es es una panacea de documentación. Yo traté de buscar lo más cercano en el tiempo, pero por ejemplo, el año pasado en Andalucía se aprobó el nuevo plan estratégico, ya contrataron a los consultores y están elaborando este plan estratégico. Entonces, bueno, esas miradas, ¿no? Y me faltó, pero no quise seguir poniendo más. Por ejemplo, en Argentina, ustedes tienen en Mendoza el plan estratégico de alta montaña, que es toda la ruta 7 que va desde Mendoza hasta Uspallata, pasando por Uspallata hasta Puente del Inca, ¿sí? Hasta el Cristo Redentor. Entonces, ahí incluso hay una microrregión dentro de una provincia, puede ser una región dentro de un país. O sea, las escalas de abordaje desde la mirada de planificación es absolutamente abierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plan estratégico de alta montaña no solo es una microrregión a nivel territorio, sino que también desde la mirada del producto. Sí, bueno, entonces esas cuestiones está bueno analizarlos. Y un poco el ejercicio lo que busca es desafiarlo, porque uno de por sí no se va a poner a leer. Entonces, digamos, lo que insté es a que ustedes tengan que necesariamente leer esos vínculos a los cuales yo los llevo y básicamente tomar las cuestiones más básicas o esenciales, y después el análisis o el diagnóstico ya lo van a tener que, bueno, Daniela hizo un muy buen trabajo, lo van a tener que volcar en el parcial. Yo le hago 2, creo que 3 preguntas, y en esas preguntas la idea es que ustedes puedan armar su propio diagnóstico, ¿sí? Pero es muy sencillito, Mariana, no es nada complicado, ¿sí? sí, una pregunta. Yo sinceramente me colgué con la actividad. ¿Podemos hacerla para mañana? Sí, la leí. Sí, no hay problema. Yo si quieren les extiendo el plazo, no hay problema. Yo les puse Pero más que nada por si nos sirve para el parcial, a mí me gustaría hacerla ahora. Sí, es más, vos lo que podés hacer es hacer la actividad vos tienen 4 días de parcial. Yo sé que tienen otros parciales, pero por ahí tomate mañana en 3 horas. Hace una cosa, por ahí son 6 preguntas. Respondés las demás, es la última. Respondés las demás, que son sencillas, porque es algo que ya lo tienen trabajado, lo tienen leído, hicieron las participaciones, digamos, todos ustedes
han participado en todas las actividades, entonces ya lo tienen masticado. Terminás eso y después te sentás y haces la actividad, vas leyendo. En cada plan yo les puse el vínculo donde tienen que ir a buscarlo. Van, lo leen y respondés, son cosas muy puntuales. Por eso digo, por ahí no vas a tener que leer las 500, hay algunos que son 200 hojas, otros 500, pero es una lectura diagonal, una lectura que vos la trazás rápidamente y vas tomando y copiando aquellos aspectos que yo les pido que contemplen, que lean. Y sobre eso respondes las preguntas. Entonces haces un 2x1, el parcial y la actividad, y después lo colgás, no hay problema. Perfecto. Pero hacelo aprovechando, no es que que lo hagas hoy, digamos, yo ahora les extiendo el plazo, no hay problema, pero les sirve para desarrollar eso, ¿sí? Daniela, por ejemplo, que ya lo hizo, nada, se pone y responde porque ya lo tiene fresco, no hay problema. Pero sí, Valeria, tranquila, no, en eso no hay problema. Sí, yo estoy más o menos en la misma condición que Valeria, solamente hice el de España nada más. Está bien. Después los otros me faltaron, así que hago lo mismo también. Sí, por eso yo les digo, ahorren el tiempo, digamos, y energía, y lo hacen todo para el parcial, y entonces ya está, ya lo finiquitan. Listo, Yaira, listo, no hay problema. Por ahí te conviene terminarlo mañana, que mañana es el parcial, o cuando vos quieras en estos 4 días, y ahí terminás la actividad y completás el parcial, no hay problema. Una pregunta, sí. Mariana. La otra actividad, la número 3, que sería la anterior a esta, es de sintetizar. Tenemos que sintetizar, simplemente mencionar cada punto. Sí, pero ¿cuál es la anterior? Ahí no me acuerdo cuál es la 3. La que había preguntado, creo que Edison había preguntado, que nos respondiste, que pusiste un mensaje en el foro. Como que ya estaba resuelta por la síntesis que había subido. Entonces, claro, porque Edison dijo sí, como que, claro, yo lo que hice, a ver, el FETS 2020, una de las, y esto es apreciación absolutamente mía, lo que tiene el FETS nuestro, el 2020, el 2025, es que es un FETS que si bien se hizo de manera participativa y se hizo por parte del Estado Nacional, esto no lo pregunto, pero está bueno que ustedes también se lo pregunten, y yo ahí ya les dejo la pregunta abierta, no para el parcial, pero para que ustedes lo piensen, analicen, piensen para ustedes cuál es el más complejo de entender como proceso de planificación. Porque a mi gusto, el FETS es demasiado enroscado en términos academicistas. Entonces, al momento de uno ir al territorio, si yo tengo que ir a Chilecito en La Rioja a hacer un proceso de planificación y bajo con tremendo libro, con ese nivel discursivo o academicista, la gente en el territorio te va a mirar, en pequeños territorios, en pequeñas localidades, te mira y te dice, no te lo dicen, pero claramente ellos no lo pueden aplicar. ¿Cómo toman eso? Entonces hay que pensar, más allá de que esté hermosamente diseñado, hermosamente gráficos por todos lados, colores, eso al momento de práctico de llevarlo al territorio, ¿cómo se lleva? Yo territorio, que estoy yo sola en una dirección de turismo municipal, ¿cómo aplico eso? Entonces, a mi gusto, el FETS es súper complicado de entender y encontrarle la lógica. Por eso yo les volqué todos los PPT que fui encontrando desde el viejo, porque la clave, por ejemplo, está en el Mapa Federal de Oportunidades Turísticas, el MFOT, que le decimos. Con ese mapa lo que se hizo fue, se identificaron espacios territoriales que se iban a priorizar en distintos tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y se supone que sobre ese espacio o esa territorialidad identificada, de manera potencial, se identificaron reales y se identificaron potenciales, la idea es que todos los proyectos que surjan y que se financien en el ministerio apunten a esos territorios. Entonces, nada, digamos, esa era la base. Ahora, del dicho al hecho,
a ciencia cierta yo les puedo asegurar que de todos esos espacios no se han trabajado en tiempo y forma. Entonces, otra manera que no se busca, digamos, no se plasma, por lo menos en el FEDS, es cómo se miden los impactos en los procesos de planificación. Que es clave esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero repensar o continuar con la planificación estratégica, yo la tengo que pensar en base a los resultados. Entonces, si en el plan de los, no sé, de 48 espacios potenciales para el desarrollo planteados entre el 2020 y el 2025 no se concretó ni uno, hay algo que desde la mirada política no se está cumpliendo. Entonces, la política termina borrando con el codo lo que se escribió con la mano. Entonces ahí hay que hacerse un mea culpa, un replanteo y decir, bueno, ¿cómo yo puedo volver a pensar esto? Hay veces que es mejor empezar desde una línea de base donde todos, nación, provincia, regiones y municipios entiendan, y a partir de ahí entre todos generar indicadores de gestión. Y entonces acá otra vez, yo lo planteo en este plano, lo hago un plan nacional, cómo lo bajo a las provincias, y de las provincias cómo se bajan a los municipios, para que se ejecute desde los municipios, que se ejecute a través de las provincias y que se plasme en la nación. ¿Se entiende? Digamos. Entonces, analicen eso. Está bueno ver, a ver, es mi observación. Ustedes después cada uno tendrá su propia observación del FEDS. Por ejemplo, Tierra del Fuego, es la planificación provincial, es mucho más clara, es mucho más, más directa. Y hoy, por ejemplo, las propuestas de obras de infraestructura turística que llegan a Nación tienen una lógica, no porque hagamos esto, sino que eso que hagamos esto se vuelca en un proceso, en una planificación que ya está escrita. Tiene una lógica, lo que se está planteando tiene una lógica. Bueno, eso es un poco la mirada, por eso está bueno que ustedes también se pregunten, bueno, califíquenlos del 1 al, no sé cuántos son, 6 creo, del 1 al 6, ¿cuál es el más fácil? Siendo 1 más fácil y 6 el más complejo. Son herramientas, digamos, porque es como dice Daniel, hay ejes que son generales, son comunes, pero después hay cuestiones diferenciales. Eso también está bueno. ¿Qué es lo común? Eso seguro lo pregunto. ¿Qué cosas tienen en común? Y cuáles, bueno, no sé si pregunto tan así, pero cosas en común y cosas diferentes. ¿Cuáles son las cosas distintivas que ustedes encuentran? ¿Está bueno? ¿Se justifica o tiene una lógica en el contexto en el cual vivimos hoy? Bueno, la idea de esa actividad, que si bien estaba todo planteado en esos resúmenes, la idea era eso, que ustedes busquen esa información, se hagan preguntas, estas preguntas que yo los estoy invitando, que ustedes se vayan considerando, y después igual en el parcial hay 2 o 3 preguntas que apuntan a que ustedes puedan disolver un poco más el trabajito ese de la observación de los planes. Por eso también, digamos, y un poco los PDF o los PowerPoint que les comparto, es porque hay un trabajo que se hizo a posteriori porque se entiende que es complejo. Ya empezando desde el primer proceso de planificación que se hizo una vez que se aprobó la Ley Nacional de Turismo, ya en el año 2004, el primero con visión al 2016 se hizo en el 2005. Ese plan es el más complejo de todo, o sea, sobre ese, porque la ley plantea los procesos de planificación que deben renovarse cada 2 años. Sin embargo, eso no sucede cada 4, si sucede, porque la gestión pasada no lo hizo, esta gestión no lo está haciendo, no sé si lo va a hacer. Entonces, bueno, analizar esas cuestiones, ¿no? Y cómo impacta también, acá de nuevo, la política, ¿sí? Es probable, o sea, fíjense, bueno, es lo que comenté recién, Andalucía, Málaga es de Andalucía, y Andalucía cada X cantidad de años lo hace, digamos, renueva el proceso de planificación. Y nosotros, aún con la ley, no lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Por definiciones políticas. Pero también ahí hay que preguntarse,
por eso somos países, los latinoamericanos somos países muy verdes en generar políticas serias y responsables, porque hay una ley nacional que ya lo dice. Entonces, y ahí es la importancia de la participación en los procesos de planificación, porque es la gente, la comunidad, que le debe exigir a los gobiernos de turno que continúen con esto. Pero está claro que no hay nadie del sector turístico se sentó ni con la gestión pasada ni con esta para decir, hey, mirá que la Ley Nacional de Turismo 25997 en el artículo tal habla del proceso de planificación. Hay un proceso de planificación, este año lo tenemos que actualizar. ¿Cuándo lo van a hacer? Entonces, es la gente, es el Estado, nosotros, los que debemos exigirle al Estado o gobierno de turno que cumpla con eso que se gestionó o está normado por la ley. Entonces, ese es el rol o ese es el fin de la participación en los procesos de planificación estratégica. No que hayan, che, vení y para decir firma la lista de asistencia y que después esté en la lista, eso es un proceso participativo. El proceso participativo es eso más a que la gente se apropie de ese proceso. Este plan es mío, sector turístico, privados, gastronómicos, hoteles, agencias de viajes, prestadores de servicio, todos los turistas, todos se apropien de eso y exijan que haya una continuidad en esos procesos de planificación, porque si hay una continuidad en los procesos de planificación, se está fortaleciendo la política pública, en este caso el sector turístico. Bueno, entonces, nada, me cuelgo a hablar mal, pero por ahí viene la mano, un poco con lo que decía Daniela, ¿sí? Llevarlos a pensar esto y ver esas distintas instancias de planificación. Yo no puse, España sí lo que tiene es muy bien las regiones, ¿sí? Andalucía, Castilla, bueno, no soy muy buena con las regiones españolas, pero digamos, cada región tiene su propia, además de las localidades, su propia impronta, su propia identidad, y eso lo plasma en la planificación. Cosa que nosotros no somos tan, y ese es otro indicador de que las planificaciones no tienen una bajada, una continuidad en la transferencia para que se siga plasmando en los territorios en las distintas escalas. Sí, Daniela, ¿ibas a decir algo? O Valeria, sí. ¿Acá cómo es? ¿Es por provincia? ¿Es provincial el tema de la planificación? Bueno, ¿Por distrito? se supone, bueno, es que eso puede hacerlo, en realidad no hay un cómo debe ser, digamos, o sea, hay una ley nacional que convoca o indica que tiene que haber un plan nacional, pero se supone que con ese plan nacional, vos provincia o vos localidad, ya tenés el puntapié o tenés el anclaje nacional de cómo abordar tu proceso de planificación. O sea, está claro que si vos tenés una línea nación acá y una línea provincial, no todas las provincias tienen proceso de planificación, no todos tienen plan la mayoría sí, pero la mayoría está ya desactualizada, pero vos, municipio, si vos buscás en tu provincia y buscás en nación, tenés hacia dónde apuntar. Ese es tu eje rector. Vos como municipio decís, bueno, ahora ¿cómo me planto yo a pensar un proceso de planificación turística? Te plantás con esta mirada, desarrollo de la oferta, demanda, infraestructura, ¿por qué? ¿Y por qué hay que hacerlo así? Porque si vos querés financiar algo, necesitas financiarte algo que en nuestros países es 100%, dependés del financiamiento, o exterior o nacional, entonces tenés que seguir esa línea que te está marcando el plan nacional. Entonces vos decís, el proceso, al momento de fundamentar un pedido de financiamiento a nivel nacional, vos decís que pedís este financiamiento porque se enmarca en la ley nacional y en el plan estratégico de turismo sustentable, Lo que pasa es que se tendría que planificar más por región, ¿no? Porque quizás en una misma provincia vos podés tener hasta 2 climas diferentes y es totalmente distinto desde una mirada turística. Entonces, Sí, ¿cómo vos podés encarar, no sé, la Patagonia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que está dividida en la parte, como es andina y extraandina. y extraandina.
Entonces, ¿cómo lo planificas ahí? ¿A una provincia? ¿Cuál es la bajada de la planificación si lo haces provincial? Bueno, ahí Sí, es Es importante. difícil. Bueno, Ay, ahí. perdón. Sí, Dani. Sí, por favor, habla. Sí. No, que lo encuentro sumamente lógico. De hecho, aquí se planifica por comunidad autónoma. Lo que pasa es que justamente coincide con lo que decís, Mariana, que cada comunidad es justamente autónoma económicamente. Entonces también pueden llevar proyectos adelante. Entonces, cada comunidad está compuesta por provincias y cada provincia tiene su plan, pero a su vez también está el autonómico, como en el caso de Andalucía. Málaga es una provincia de Andalucía. Claro. Ahí, fíjate vos, Vale, que desde la mirada, digamos, desde la mirada del territorio nacional, federal, somos un país descentralizado en casi todos los aspectos. En el único aspecto que no somos descentralizados es precisamente en el financiamiento, en la plata. Entonces hay muchas cuestiones que dependen de nación. Por eso ahí hay como, no es la independencia que tiene España, digamos, las comunidades autónomas. Nosotros en eso estamos como los papeles flojos. Ahora, es súper interesante lo que vos planteás, porque hay dos maneras de abordar los procesos de planificación. Nosotros tenemos muy bien, digamos, están los entes, está el ente Patagonia, tenés el COLITUR, que es la Comisión del Litoral Turística, tenés el noroeste, digamos, por regiones se van uniendo. Entonces, en general, las propuestas que surgen ahí surgen más que nada desde una mirada de planificación del market, del posicionamiento, digamos, cómo posicionarse como región en el marco del contexto nacional para ser competitivos o posicionarse y vender el noroeste, por ejemplo, en mercados internacionales. Ahora, eso sigue siendo administrativo, porque el NOA, si bien hay cuestiones, regiones geográficas, o de relieve, que son comunes, que también le dan identidad a esa región, cada provincia tiene su propio proceso de regionalización. Sin embargo, qué interesante sería que todas las provincias, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, armaran un plan estratégico de la Puna, por ejemplo, o de las sierras subandinas, que es toda la parte de las yungas, entonces un plan estratégico de yungas. Pero en general ahí ya se cortan solo desde el punto de vista de administración provincial. Entonces puede pasar que vos tengas alguna propuesta de desarrollo turístico, no de plan, que sea desarrollo turístico de la Puna, de Catamarca, y otro de Jujuy, pero son distintos. Y entonces vos decís, ¿cómo es esto? Si hay un contexto regional que después se une para tratar de posicionarse. Eso es muy embarazoso, digamos, es muy engorroso y es muy difícil. Entonces es como que y es súper interesante lo que planteaste porque pasa por ahí. La mirada está en nuestro país de la planificación por distrito. Pero hoy, donde el contexto climático nos golpea duro a todos, qué importante sería que los procesos de planificación tengan que ver, por ejemplo, las cuencas hídricas, todo lo que es la cuenca del... Nuestras provincias que están en el borde costero del río Paraná están sufriendo por el descenso de las aguas del río Paraná. Y la pregunta es, ¿hay alguna política para abordar el impacto que está generando esto en las comunidades? No, es todo a ponchazo. Entonces, acá habría que pensar un proceso de planificación para entender la emergencia hídrica y qué cosas hacer frente a la temporada turística o frente al futuro, porque esto es una sola cosa que se está visualizando, pero el contexto del calentamiento global está mostrando o da cuentas de otras cuestiones que los países, las provincias y las localidades y las microrregiones geográficas tienen que empezar a darse cuenta. Entonces también esto, hay cuestiones desde de lo geográfico
que hay que empezar a trabajar. E incluso también desde el producto turístico, por ejemplo, porque, por ejemplo, el producto vitivinícola, digamos, es una imagen, es un producto posicionado. Argentina está posicionado en el mercado internacional como un país muy bueno en la producción del vino. Ahora, Mendoza sabemos que es espectacular y se posiciona, se manda solo. Pero también hay otras provincias que tienen muy buena producción vitivinícola, Salta también. Entonces ahí hay que pensar una política o una planificación que tenga en cuenta todas las provincias que tienen esa facilidad. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Por eso es fundamental el análisis de las amenazas que suceden en el contexto del territorio. Y si ustedes prestan atención en alguno de los procesos de planificación, muchas veces la amenaza, que es el factor externo de análisis, contempla cuestiones solamente del sector turístico. Y ahí es donde yo siempre digo que hay un problema, porque el turismo, al ser tan transversal, no puede solamente circunscribirse al análisis de su sector en el proceso de planificación, sino que tiene que hacer un análisis del sector en el contexto territorial, porque es la única manera, esto, digamos, y cómo nos damos cuenta que no sucede, porque nadie está actuando para ver de qué manera poder fortalecer la región de la Puna, para que las comunidades indígenas que están en esa región, digamos, tengan un desarrollo y no sean, digamos, no vivan digamos, que tengan una oportunidad de desarrollo. Lo mismo es todas las comunidades o las localidades más allá de Rosario, Paraná, que están en el borde costero del río Paraná. ¿Qué pasa con el río Uruguay, que tenemos limítrofe con Uruguay? Bueno, esas cuestiones netamente del territorio no están planteadas, no están plasmadas. Y ahí hay grandes problemas. Pero bueno, ese es un desafío. Entonces vos tenés la mirada nacional, que es inevitable. La provincial, que va a ser inevitable, pero en cuanto hablamos de regiones, vos tenés, por un lado, la región administrativa, netamente política administrativa, y por el otro lado, geográfica. Porque vos tenés la Patagonia, pero podés dividir la Patagonia extraandina, meseta y andina, meseta y extraandina. Y eso no está. Entonces, bueno, esas son cuestiones que está bueno, porque decís, bueno, viejo, ¿por qué no podemos hacer algo de manera conjunta? Entonces vos querés armar un corredor de bicicletas, por decir algo, en la ruta, paralela a la ruta 40, digamos, que no solamente sea la ruta 40, que se pueda recorrer con autos, sino que también podamos hacerlo en bicicleta, pero ahí necesitas necesariamente, y no solo de Patagonia, sino de todas las provincias del oeste de nuestro país, para armar una propuesta de turismo, no sé, de mountain bike o de bicicleta, y generar una red de senderos de bicicleta en paralelo a cordillera, ruta 40, bicicleta. Pero eso implica unir a todas las provincias que están en el borde de la ruta 40. O sea, nada. Bueno, son esas cuestiones que digamos, acá claramente, no el proceso de planificación, sino el factor que entorpece muchas veces estas miradas o estas ideas o lo que fuese, es el factor político. ¿Por qué? Porque nosotros somos países, los latinoamericanos somos países muy, muy, muy débiles en lo institucional. Entonces, hay provincias en una misma región que se pelean por cuestiones políticas y entonces no se juntan para resolver o para armar un proceso de planificación que en definitiva lo que busca es una mirada de desarrollo del territorio a través del sector turístico. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que entran mucho en juego y que uno siempre se pregunta, ¿no? Bueno, esas por lo menos desde la parte de planificación. No sé, ¿alguna otra pregunta? Si Valeria ibas a preguntar algo, ibas a decir algo. No, que me quedé con que es una picardía, ¿no? Me estaba acordando una vez que había ido a San Luis, que un lugareño nos dice, mira, acá si se hubieran puesto de acuerdo los gobernadores, ya llegás a Río Cuarto en 20 minutos, y sin embargo ahí no quisieron hacer una unión, justamente porque los cordobeses no querían que el turismo se les vaya
San Luis. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? De que quizás si uno lo puede unificar turísticamente hay un montón de cosas lindas para hacer acá, pero bueno, te da impotencia, no sé, a mí me está pasando eso, yo te voy escuchando y me da ganas de hacer algo y no sé desde qué punto, ¿no? Uno estudia esto y dice, qué sé yo, quizás a qué me voy a dedicar, ¿no? Al turismo, a la hotelería, a la hospitalidad, y esto la verdad que es fantástico, pero vos decís, ¿hay posibilidad para poder desarrollar esto? Y así también lo que trabajamos en en nuestros trabajos de tesina, también, ¿no? En mi caso fue desarrollar un pueblo en La Rioja, un pueblo que apenas si es conocido por la gente que vive alrededor, y sin embargo era un lugar estratégico al lado de recursos naturales espectaculares que tiene La Rioja y que no son turísticamente tan conocidos. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Como que yo te iba escuchando y me iba pasando eso, dando impotencia a esta realidad que nosotros tenemos. Claro, sí, eso es, bueno, yo que estoy hace tantos años, bueno, no sé tanto, pero sí, en el ministerio es todos los días chocarme la cabeza contra la pared, pero lo importante es, pienso que en algún momento, posiblemente yo no lo vea, pero una de las cuestiones que tiene el sector turístico, por lo menos en nuestro país, es que somos demasiado estructurados y muy atados a la teoría. Hay muy poco territorio, muy poco trabajo con las comunidades, y entonces hay muy poco conocimiento de las reales necesidades de los territorios a través del turismo. Entonces, me parece que es muy bueno poder transmitirlo y de los errores y de los golpes de cabeza, por ahí aprender y seguir luchando por eso. Y digamos, hay cosas, igualmente yo entré en el 2012, en 9 años ahora, y hay cosas que fueron modificándose, pero por eso insisto, para mí la política, y por eso yo digo que mi única militancia es mi profesión y mi única bandera es la bandera de mi país y nada más, es seguir luchando por estas cosas, porque en el fondo, por ejemplo, y ver esto, ¿no? Uno puede dar un paso en una gestión y 10 pasos en otra gestión. Pero, por ejemplo, en la mirada, el trabajo territorial con las provincias, los técnicos seguimos siendo los mismos. Los que cambian son los políticos. Entonces, y es un trabajo que se viene haciendo a pulmón desde los niveles más bajos. Pero en definitiva, el que te vuelca la balanza es el político, porque es el que define, es el que decide si te da o no te da plata. Y en realidad ahí no tiene que haber ningún, yo vos no te doy porque vos no sos de mi color político. No, digamos, a mí me vinieron la vez pasada y me dijeron, pero Mariana, si vos le estás pagando una obra a Villa Regina en Río Negro, sí, pero se están ajuntando, se están llevando como diciendo que la obra la está haciendo tal partido y la estamos financiando nosotros. Bueno, yo me ocupo de lo que me tengo que ocupar, no me voy a ocupar de política, no es mi métier, o sea, ni me interesa. Entonces, bueno, son esas cosas con las que uno lucha, pero con las que uno aprende. Entonces, eso es lo que hay, y por eso a mí me gusta mucho dar esta materia, por esto, porque en definitiva es de sí contarles lo que sucede, y si alguno de ustedes tiene la posibilidad de estar en una dirección de un municipio o algo, o no, pero saber que hay cosas que van más allá de esa mirada política, y en algún momento esto de el desarrollo tiene que estar, el desarrollo sostenible tiene que liderar, la política es un mero instrumento que lo que tiene que hacer es facilitar, y la planificación tiene que ser la mirada rectora hacia donde yo quiero ir. Entonces, no es política, planificación y desarrollo. Es desarrollo, es planificación, porque yo tengo que marcar el rumbo y la política tiene que facilitar el proceso para que eso fluya armoniosamente. Entonces, bueno, nada, pero lo importante es esto, quizás, bueno, ustedes por ahí están con muchas cosas, pero por ahí haga una propuesta de que ahí ya lo pueden hacer todos en grupo. Por ahí Daniela, que está en España y por los horarios le va a convenir por ahí hacer alguna propuesta sola, pero la idea es por ahí plantearles, o elijan ustedes, vayan hablándolo,
un lugar, una Argentina, un destino, el que ustedes quieran, no sé, por ahí Valeria, tomar el caso que vos hiciste en La Rioja, no sé, lo tiro, y poder armar alguna propuesta de planificación, algo, y entonces yo los voy guiando en algunos pasos para que ustedes lo vayan haciendo y quedaría como un trabajito, pero final, pero no es a modo de ejercicio, digamos, que todo esto no muera en la teoría, sino que esto puedan plasmarlo en base a lo que ustedes conocen y trabajar entre todos, yo pienso que esto, yo pienso que aquello, porque esta es la verdad también. Me parece que el turismo no hay nada de lo que digan los autores que ustedes leyeron que sea así, digamos. Son autores que escribieron, que estudiaron, que son academicistas, pero ¿es siempre así o se puede ir por otro lado? Siempre se puede ir por otro lado. Y en el turismo, insisto en esto, no hay nada que esté escrito en piedra. Porque los destinos son dinámicos, porque el sector es dinámico, porque nosotros los seres humanos somos dinámicos, entonces es una rueda que gira permanentemente y tenemos que aprender a movernos en esa rueda. Pero bueno, por ahí viene la mano. No quiero hablar más, quiero que ustedes me pregunten si tienen dudas, tienen preguntas para el parcial. Yo más o menos lo fui llevando para cómo voy a ir, cómo está estructurado el parcial. Pero no sé si quieren hacerme alguna pregunta o tienen alguna duda. ¿Todo claro? Daniela, todavía no puedes empezar el parcial vos, porque allá ya son las 12, pero no sé si todavía está habilitado. Vas a tener que esperar a las 5 de la mañana, me parece. Pero antes que todos ustedes, seguro que lo voy a empezar. Claro, sí, nosotros vamos a estar de ellos, van a estar durmiendo. Van a estar durmiendo. Tal cual. Mariana, ¿vamos a tener algún límite de palabras? ¿Hay que intentar sintetizar o no? La idea es responder concretamente. No, yo igual a cada pregunta les hice líneas como para a mí facilitarme la lectura y ser más rápida en la corrección. Y es una manera de decirles, bueno, hasta acá, pero no es un límite, no es un límite, la verdad es que no. Pero no que se vayan por la tangente, porque si le van por la tangente directamente ni lo leo. O digo, no responde a la consigna. Pero en general, en esta materia en general eso no sucede. Tengo una pregunta, Mariana. Sí. ¿Vamos a tener acceso a la información del foro o se oculta? No. Por eso no me acuerdo, no se oculta, ¿no? En los finales es que se ocultan. Esa era mi duda. Ahora creo que este año, por ejemplo, en geografía, en el primer cuatrimestre, automáticamente creo que terminó la clase y se bajó todo. Pero normalmente no era así, pero es para el final, ¿no? Ahora tienen todo activo. No, más que nada porque si no lo bajé en la computadora, más que nada los PDF, para verlos o tener el acceso para saber eso. Está ahí, está todo ahí. Está todo, está bien. Ahí fíjense después en la solapa de parcial, que ya la deben ver, pero todavía no está habilitado el parcial, también está el foro de consultas. Ese foro de consultas se habilita el mañana solo para el parcial. Pero si tienen una respuesta, si tienen una inquietud en ese momento y necesitan que en lo breve yo les responda, escríbanme por WhatsApp, porque tengo problemas con que me lleguen, yo me cuelgo y a veces me olvido de entrar, es la verdad, no voy a mentir, y si no sé por qué el tema de consultas los tengo como ahí, como que digo, no, y a veces entro, ayer, no sé cuándo respondí, Edison, no sé cuándo respondí, porque dije, tengo que entrar, si no, y había 2, pero ya me había pasado la vez pasada. Entonces, si tienen, es como sé la ansiedad y están en el medio del parcial, me escriben un WhatsApp y se acabó. Yo al toque les respondo. Para mí es más práctico, más ágil y no me molesta en lo más mínimo. ¿Alguna duda de las chicas que no hablan, que no pueden hablar? Si quieren chatear. ¿Nada? ¿Todo bien? No, profe, todo claro.
Muchas gracias. Bueno. Entonces recuerden, por ahí les conviene hacer un 2x1, hacen la actividad 3, mientras hacen el parcial hacen la actividad 3 y ya está. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, por mí, yo creo que no me olvidé nada. Nada, cualquier cosa, por mí está. Así le dejamos a Daniela que se vaya se vaya a dormir, pobre. Y bueno, y cualquier cosa me van contactando, ¿les parece? Bueno, listo, Bueno, entonces gracias. Perfecto. les mando Sí, perfecto. un abrazo, éxitos, buen fin de semana. Gracias. Y estamos Haciendo parciales. Claro, eso. Y estamos en contacto. Encima, Bueno, chicos, 24 grados, acá ya tiraron, che, vamos a andar en bici, viste, están tirando planazos y uno dice, y bueno, vos estás no tiqui, 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 tac, 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 tac. Vayan, chicos, vayan, disfruten por mí, más o menos. Tal cual. Bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias a Buena vos. semana. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao, gracias. No, por favor.